Batallas olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Eben-Emael, 1940. La Blitzkrieg desde el cielo. Bienvenidos a Batallas olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. En el capítulo anterior vimos la invasión de Holanda por parte de las tropas nazis. Ahora, en esta ocasión, veremos la campaña de conquista de Francia con la batalla Eben-Emael en 1940. Bienvenidos. En 1940, en una operación de inaudita osadía ordenada directamente por Hitler, paracaidistas alemanes tomaron el inexpugnable fuerte de Eben-Emael. Para los aliados fue un duro golpe que saboteó todos sus planes. El piloto de planeador Heiner Lang yacía en el suelo, con las piernas sangrando por las 8 heridas que le había dejado la metralla. A unos 10 metros de donde estaba, la cúpula 120 nacía en la roca y se alzaba como una cresta de acero. Equipada con cañones de 120 milímetros y 15 kilómetros de alcance. La batalla de Francia estaba en marcha, no había tiempo que perder. A pesar del dolor, Lang se puso de pie y empezó a arrastrar hacia la cúpula los 50 kilos que pesaba la carga hueca, un artefacto explosivo que, con una explosión dirigida, podía perforar prácticamente cualquier blindaje. Esta arma era también un secreto alemán, y casi tan peligrosa para quien la manejaba como para el enemigo. A los 45 segundos de activarla, la detonación provocaba una descarga verdaderamente demoledora. Era imprescindible alejarse lo suficiente. Con enorme esfuerzo, Lang subió la carga hasta lo alto de la cúpula y la colocó junto a los cañones. Luego se deslizó hacia el suelo y empezó a alejarse todo lo rápido que pudo. De pronto oyó un estruendo a sus espaldas y sintió un dolor que era como una cuchillada en los oídos. Cuando se recuperó, pudo ver cientos de esquirlas volando en una nube de humo, pero no oyó nada. La explosión le había destrozado los tímpanos. Era el 10 de mayo de 1940, al amanecer. La ofensiva alemana de Europa Occidental acababa de comenzar y Lang había eliminado una de las mayores amenazas al avance alemán, los cañones principales del fuerte belga de Eben-Emael. Hitler había decidido lanzar la invasión de Francia a través de la neutral Bélgica, lo que le permitiría rodear las defensas de la línea Maginot, que se alzaba a lo largo de la frontera franco-alemana. Pero había un serio inconveniente. En el canal Alberto, 20 kilómetros al noroeste de Lieja, los belgas habían construido la fortaleza más grande del mundo, Eben-Emael. Eben-Emael protegía la frontera belga en Lieja. Con una superficie de 800 por 700 metros, muros verticales de entre 40 y 60 metros de altura que salían de la propia montaña y un gran número de cañones, el fuerte de Eben-Emael era considerado, con bastante razón, inexpugnable. Los belgas estaban decididos a que la amarga experiencia de la Primera Guerra Mundial, en la que fueron invadidos y ocupados por Alemania, no se repitiera, y por eso construyeron una fortaleza semejante. Con lo que no contaban era con el ingenio de Hitler. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos generales alemanes derrotados se apresuraron a atribuir a Hitler sus propios fallos, y aunque sin duda hay razones para considerarle la personificación del mal, en cuestiones de táctica militar, Hitler no carecía de talento. Fue él, por ejemplo, quien salvó la situación de Alemania en el frente oriental a finales de 1941, y en una fecha tan avanzada como el otoño de 1944 diseñó la ofensiva de las Ardenas. El plan para tomar el fuerte de Eben-Emael, una de las operaciones más brillantes de la Segunda Guerra Mundial,
fue igualmente obra de Hitler. A finales de octubre de 1939, casi 2 meses después del estallido de la guerra, Hitler formuló la estrategia e invitó al general Kurt Student a hacerse cargo de la tarea. Student era el fundador de la división alemana de paracaidistas. Había aprendido la técnica de esta nueva herramienta unos años antes en la Unión Soviética, de donde había traído también otra idea: el uso militar de planeadores. Dado que los alemanes no pudieron disponer de aviones motorizados en el periodo posterior a la Guerra del 14, habían concentrado sus esfuerzos en el desarrollo del vuelo sin motor. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía el planeador militar más avanzado del mundo, el DFS-230, que podía transportar una carga de 2 toneladas, incluyendo 9 hombres completamente equipados. El DFS-230 nunca había sido usado en combate, pero según el razonamiento de Hitler, era posible aterrizar con varios de ellos en el tejado plano de Eben-Emael. Y para neutralizar el blindaje de las cúpulas, que tenían una capa de acero de 30 centímetros de grosor, se usarían cargas huecas de 50 kilos. Student se mostró cauto ante el plan, que consideró demasiado intrépido, y sugirió a Hitler que lo reconsiderase. Pero el Führer no se dio por vencido y, a su vez, le pidió a Student que lo consultara con la almohada. Cuando el general se despertó a la mañana siguiente, se dio cuenta de que era una estrategia brillante. El Reino Unido y Francia le habían declarado la guerra a Alemania a consecuencia de la invasión de Polonia el 3 de septiembre de 1939, pero durante varios meses, en el periodo conocido como Guerra de Broma o Guerra Falsa, ambas partes se dedicaron a observarse sin hacer mucho mientras reunían a sus fuerzas en la frontera franco-alemana. Por fin, el 10 de mayo de 1940, Hitler puso en marcha el llamado Plan Amarillo, en el que el asalto a la fortaleza de Eben-Emael tendría un papel determinante. De hecho, fue lo que lanzó toda la ofensiva de Europa Occidental. Un pelotón de 82 paracaidistas a bordo de 11 planeadores constituyó la avanzadilla de un ejército de 3 millones de soldados, 5.000 aviones y 2.000 tanques. Toda la estrategia dependía de que los paracaidistas fueran capaces de sorprender a los belgas sin darle tiempo de recibir refuerzos. El asalto a Eben-Emael, por tanto, debía realizarse antes que la ofensiva principal, que se retrasó hasta las 5:25 horas. Los planeadores se soltarían de la soga del avión remolcador a 20 kilómetros del objetivo, de modo que la guarnición de Eben-Emael no se enterase de la inminencia del ataque. A las 4:30 del 10 de mayo de 1940 despegaron 11 aviones de transporte que arrastraban otros tantos planeadores DFS-230. A bordo viajaban los miembros de la fuerza de ataque. 2 aparatos nunca llegaron a su destino, pero los otros 9 se posaron silenciosamente en el tejado de la enorme fortaleza con la ayuda de paracaídas de frenado para reducir el espacio necesario para el aterrizaje. Los paracaidistas se pusieron manos a la obra rápida y metódicamente. Habían practicado durante 6 meses, prepararon las cargas huecas y en 10 minutos habían neutralizado los objetivos principales. Entonces, las defensas exteriores belgas se activaron y empezaron a disparar fuego de artillería contra los alemanes. Cuando los paracaidistas vieron que el comandante de la fuerza, el teniente Rudolf Witzig, iba en uno de los planeadores que se había quedado atrás, un sargento llamado Helmut Wenzel se puso al mando. Estábamos tan bien entrenados que no necesitábamos a los oficiales, comentó luego. La operación fue como un reloj. Wenzel se puso en contacto por radio con los bombarderos en picado Stuka que sobrevolaban el fuerte para darles apoyo, y estos se enfilaron hacia la artillería belga.
El monomotor Junkers Ju-87 Stuka era otra de las armas que no tenían equivalente en las filas aliadas. Se lanzaba en picado contra el objetivo y así podía hacer blanco con inigualable precisión. Durante la Blitzkrieg, con la que Alemania conquistó el oeste de Europa, los Stuka desempeñaron un papel fundamental. Cuando, 3 horas más tarde, Witzig aterrizó sobre el tejado de la fortaleza en un nuevo planeador, la misión prácticamente había concluido. Ya era solo cuestión de aguantar los contraataques belgas, para lo cual los paracaidistas contaban con la ayuda de los omnipresentes Stukas. Los combates fueron más bien limitados, porque los 1.200 hombres que componían la guarnición de Eben Emael quedaron encerrados por las explosiones o porque los paracaidistas bloqueaban las salidas al tejado. Para cuando la mañana del 11 de mayo llegaron las fuerzas terrestres de la Wehrmacht, solo había caído 6 soldados alemanes por 24 belgas. Dentro de la fortaleza, con el aire viciado por el humo de la pólvora y los hombres totalmente desmoralizados, el comandante Jean Jotrà decidió rendirse. Se envió para ello a un soldado con una sábana blanca atada a una escoba. La batalla había terminado. Con la caída de Eben Emael se hundió todo el plan aliado. La idea era que, en caso de que los alemanes decidieran atacar por Bélgica, la artillería del fuerte les retrasaría hasta que las fuerzas británicas y francesas se reagruparan y atacaran por el flanco. Pero la rapidez de la operación alemana desbarató esas previsiones y 10 días más tarde 400.000 soldados aliados se encontraban rodeados en la ciudad francesa de Dunkerque. Sin la toma del fuerte de Eben Emael, la batalla del frente occidental de mayo de 1940 habría seguido probablemente un curso distinto. Lo que empezó como un asalto al amanecer a cargo de un puñado de paracaidistas acabó 6 meses más tarde con la humillante capitulación francesa ante Alemania. Eben Emael fue también la razón para la que el Reino Unido y Estados Unidos decidieron crear sus propias unidades de paracaidistas y contar con planeadores militares. Pocas operaciones cuantitativamente tan reducidas han tenido un impacto tan duradero tanto en la campaña de 1940 como en la posteridad.